Bueno, que se lo bendiga. Que se lo bendiga más. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Versículo 6, versículo 14. La palabra dice así: Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Para entender mejor por qué David estaba tan gozoso, vamos a ir un poco más atrás, al capítulo 6. El principio, 6, versículo 1. Después que David derrotara a los filisteos, que eso lo vemos en el capítulo 5, David decide llevarse consigo el arca del pacto. Ellos la montan en un carro y la llevan hacia la casa de Abinadab. Él reunió pues a todos sus escogidos, montó el arca en un carro y la llevó a casa de Abinadab. En la casa de Abinadab tenía dos hijos. Uno se llamaba Usa y el otro se llamaba Ahío. Estos dos eran los encargados de guiar el carro. Ahío iba adelante, Usa iba atrás. Este carro pues obviamente se arrastraba con bueyes, pero ellos se encargaban de guiar el carro. David y toda la casa de Israel, en el camino desde donde ellos estaban, que iban hacia Jerusalén, ellos tocaban sus arpas, ellos tocaban todo el instrumento de madera que había en ese entonces, porque ellos estaban gozosos porque al fin ellos se iban a llevar su arca y la iban a llevar a Jerusalén, que era el sitio, el lugar de la casa de David. Ellos tocaban arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Ellos estaban gozosos, porque ellos entendían que el arca significa la presencia de Jehová. Y al ellos saber que al fin ellos podían llevar la presencia del Señor, esa arca, a su tierra, esto les creó a ellos un gozo inefable. Cuando llegaron, vamos por el 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Entonces, en el 7 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Ok, esto quizás, por lo menos las primeras veces que yo leí este versículo, para mí sonaba duro, porque cuando uno lo lee, pues sin escudriñar las escrituras, uno va a decir: Dios, pero él lo único que trató fue, pues, para que el arca no se cayera, él extendió su mano, la sostuvo, fue un acto de buena fe. Pero Usa llevaba toda su vida adulta cuidando, ¿verdad?, de esta arca, por lo cual él sabía que no se podía tocar el arca. Él no sabía, si él llevaba cuidando toda su vida el arca, él sabía que el arca no se podía tocar. Los únicos que podían tocar el arca eran los levitas. Esos fueron los que el Señor escogió para que ellos se encargaran del arca, la trasladaran de un lado a otro, cuidaran del arca. Esos eran los únicos que el Señor había escogido aparte para llevar a cabo esa tarea. Y eso lo dice en 1 Crónicas 5:2, que dice: el arca de Dios debe ser llevada solo por los levitas, debe ser llevada solo por los levitas, porque fue a ellos a quienes el Señor eligió para que la lleven y le sirvan siempre. Pues Usa sabía ya esto, y aunque fue un acto de buena fe, pues le costó su vida. Y anterior a eso vemos que quizás esta tragedia se pudo haber
evitado, solamente quizás, porque cuando vemos un poco más atrás, vemos que el error que hizo David en aquel entonces fue que él pidió consejo humano para mover el arca y no el de Dios. Él no se paró y miró al cielo y se dijo: Señor, ¿cuáles son las reglas para yo poderme llevar esta arca de un lado a otro sin que pase nada? Pues no hizo eso. Por lo cual, pues, desobediencia lleva a otra. Pero, aunque Usa llevaba años en esto, realmente eso no importó, porque es como nosotros. Si nosotros salimos por la puerta de la iglesia, de la nada cometemos un pecado, el Señor no va a decir: pues como Él lleva tantos años en la iglesia, pues voy a dejar esto pasar, porque pues, o sea, el Señor no va a cambiar las leyes porque nosotros somos niños lindos, porque tenemos actos de buena fe, porque reglas son reglas. Y esto, pues le costó la vida a Usa. ¿Qué pasó con esto? Cuando Usa cayó muerto, pues, le hicieron pues su entierro y todo, pero esto entristeció a David. Por haber herido Jehová a Usa. Todo el 6, pues el 6-8. Estoy resumiendo así el capítulo. Dice: fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta el día de hoy. Y en el 9 dice que David le temió a Jehová en aquel día y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? En este momento él pues ya se estaba arrepintiendo de haber tratado de llevarla, porque él pensaba que no era digno de llevarse el arca a su tierra. Este acontecimiento pues lo entristeció, por lo cual él no quiso traer el arca a Jerusalén y se llevó a la casa de Obed-Edom Geteo, y allí estuvo 3 meses el arca. Tuvo 3 meses el arca del Señor allí. Entonces, pasando al 12, pues vinieron y le dieron aviso a David y le dijeron que Jehová había bendecido esa casa donde el arca estaba. Sabemos que pues de una tragedia que pasó, que murió Usa, vino la bendición para una casa donde no estaba planeado llevar el arca, ni tampoco tenían planeado dejarla 3 meses, pero allí fue a parar el arca y Dios bendijo ese lugar. Porque como habían dicho, el arca significa la presencia del Señor. Esto aquí, la iglesia, significa la presencia del Señor. Nosotros estamos en su arca. Esto es pues la presencia de nuestro Señor. Entonces, pues cuando él supo eso, que el Señor había bendecido ese lugar, esto le dio ánimo a David. Entonces le dio su alegría, montó el arca otra vez y se la llevó del arca de Obed-Edom y le volvió a llevársela para Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces cuando llevaban el arca, dice que dieron 6 pasos y allí pues él hizo sus sacrificios, sus holocaustos, porque por la felicidad. Y aquí llegamos al versículo 14 donde estaban: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Por qué? Porque al fin ya ellos habían llegado a Jerusalén. O sea, imagínense, es que esto es algo que uno ni se puede imaginar, porque tantos años y tanto trabajo que a él le había dado llevarse esa arca y finalmente había llegado a su tierra. Yo me imagino todos allí danzando, brincando, cantando, alabando, todos alrededor del arca, todo David, su familia, todo Israel. O sea, que si uno se paraba, yo creo que en una montaña al lado, yo me imagino, se habrá escuchado el estruendo que tuvo que haber en ese momento. La felicidad, los gritos de felicidad, de las alabanzas, de todo, que ellos estaban allí. Pero, como siempre, cuando más uno está feliz, porque cuando uno viene aquí al arca del Señor, uno sale de aquí con felicidad, sale con gozo, con alegría, sale alabando, porque estuvimos en la presencia del Señor y salimos por la puerta, estamos revestidos de su gloria, y estamos felices, alegres, gozosos.
que decimos Dios te bendiga hasta una mosca que pasa por el lado. Pero, como dice el versículo 16, había alguien que estaba mirando por la ventana, porque siempre hay alguien que nos está mirando. Siempre hay alguien que nos está mirando. Cuando usted en el supermercado, en algún lado, usted alaba, usted adora, siempre hay alguien que lo está mirando. Pues en este momento, alguien estaba mirando por la ventana. Y dice en el 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, finalmente, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Porque estas cosas pasan cuando tú sales de la iglesia, y inclusive hasta en la misma iglesia, cuando tú estás adorando, alabando al Señor con todo tu corazón, hay alguien en la esquina, el más santo, el más que alaba al Señor, te menosprecian en el corazón, porque las cosas de la carne no pueden discernir lo del Espíritu. Gloria a Dios. Porque cuando tú estás feliz, quizás esa persona no tiene el mismo gozo. Cuando tú sales por afuera y alabas, tú tienes el gozo del Señor, porque la presencia del Señor anda contigo, el arca del Señor anda contigo. Pero los demás te miran raro, como que mira pues, porque están en la carne. Pues esto es lo que pasaba en este momento. El rey David estaba súper gozoso, una alegría incomparable. Era un hombre guerrero, él había ganado guerra, él había ganado de todo, era un rey. Pero no había semejante alegría que haber llegado a la presencia del Señor a su tierra. Porque sí, él hablaba con el Señor, pero simbólicamente el arca ya estaba en su casa. Gloria a Dios. Así que, mirando desde la ventana estaba ella. Pues entonces, pasamos al versículo 17, ellos metieron el arca de Jehová, la pusieron en un lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas delante de Jehová. Eso fue lo que hizo David. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Bendijo, ¿verdad? En el nombre de Jehová de los ejércitos bendijo a todos. Gloria a Dios. Entonces, como estaban de fiesta, de alegría y de gozo, dice el versículo 19 que repartió a todo el pueblo, no dice el número, pero dice que repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno le dio un pedazo de pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Le dio un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo y cada uno se fue a su casa. Así mismo pasa con nosotros. Venimos a la iglesia, el Señor nos da ese pedazo de pan, con ese pedazo de carne, con esa torta de pasas. Nos saciamos, simbólicamente sería su palabra, nos saciamos de ese pan y de esa comida. O sea, cuando se acaba el culto, cada uno se va a su casa. Pues aquí pasó. Después de los regocijos, los gritos, los saltos, todo, cada cual se fue a su casa. Y aquí es donde viene, sí, porque el diablo es así, o te coge en público o te coge solo. Pero así fue que le pasó a David. Ya todo el mundo se había ido para su casa. Así que yo simplemente me puedo imaginar la felicidad que él tenía en ese entonces, pues todo el mundo se fue, pero el gozo seguía. Así que él se fue para su casa, estaba tan gozoso que en el 20 dice, volvió luego David para bendecir a su casa. Él estaba tan gozoso que caminó hasta su casa y él quería bendecir a todo el mundo en su casa. Es cuando más feliz uno está, cuando más gozoso uno está, que está revestido del Señor, ahí Satanás viene a darte la cascarita. Pues ahí, cuando él está llegando a su casa, salió Mica a recibir a David y dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel
en el versículo 20, descubriéndose hoy delante de la criada de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ya le dijo que era un cualquiera. Para que entiendan un poco más ese versículo, porque cuando yo lo leí, yo, tengo que escudriñarlo porque no lo había entendido mucho. Entonces lo busqué en la versión de traducción al lenguaje actual, que es el lenguaje que se habla hoy en día, y dice lo siguiente: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado, ahí está Reina Valera, la versión lenguaje actual dice: también David se fue a su casa, y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te dio el trasero. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Esta es la traducción al lenguaje actual. Entonces David le contesta, que es el versículo 21. El lenguaje de Reina Valera dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Que sabemos, el padre de Mical era Saúl. Y sabemos, ¿verdad? Pues si vamos más atrás a la Biblia, la historia que hubo entre David y Saúl. Pues ella era hija de Saúl. Dice: y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. El versión del lenguaje actual dice: sí dancé y lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti, el que sería el 22, y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome, pues aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y así fue. Porque David fue un hombre bien honrado, aún con su descendencia. David fue uno de los hombres más honrados de la Biblia. Todas las bendiciones que el Señor le dio a David. Y esto, ¿verdad? Esto le costó a Mical lo que dice en el versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esto fue lo que pasa, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando una persona se burla de lo santo y de lo sagrado. Una persona se burla de un cristiano. No le viene nada bueno para su vida. El Señor lo rechaza. Gloria a Dios. Porque quizás ella iba con la intención como que hiciste el ridículo, estar bailando, saltando, todo lo demás. Pero él le dice: y sí dancé. Le dice: sí dancé, pero lo hice para agradar al Señor. Porque el Señor lo había elegido a él. Y él estaba agradecido porque el Señor lo había escogido a él para llevar el arca a Jerusalén. Así que, ¿quién no va a estar gozoso? Aquí Satanás trató de quitarle el gozo a David. Porque esto fue. Y Mical era esposa. Mical era esposa. Si imagínate tú llegar a tu casa, abrir la puerta, que quieres bendecir a toda tu familia y que tu esposa te diga estas palabras. Porque así es Satanás. Dios empieza por los del hogar. Por los que menos tú piensas que te van a decir cosas, por ahí empieza. Porque quizás si te lo dice cualquiera de la calle, pues. Pero aquí vemos un David que estaba tan gozoso que hasta respondió sabiamente. Pero esto le costó a ella una maldición. Le costó a ella el que de su vientre no nació fruto por el resto de sus días. Gloria a Dios. Entonces, dice aquí, en capítulo 7, versículo 1, dice que aconteció que cuando
Ya el rey habitaba en su casa, ya el Señor le había dado la victoria. Ya el arca estaba en su casa, ya ellos habían gozado, él estaba gozosísimo. Después que él habitaba en su casa, después que Jehová le había dado el reposo de todos sus enemigos en derredor. Señor, pues fue al profeta Natán y le dice: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios entre cortinas, estaba entre mi túnica. Y Natán le dijo: anda y ve y haz todo lo que tú desees, porque Jehová está contigo. Entonces, resumiendo, entre el 4 al 16, aquí, esa noche, pues David, vino palabra de Jehová a Natán, que aquí es donde se empieza a mencionar a Natán. Vino palabra de Jehová a Natán y le dijo, que le dijera a David: así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo muera. Y aquí el Señor sabía que si Natán iba a donde David y le decía: mira, tú quieres construirle casa al Señor, él hubiera dicho que sí. Hubiera dicho que sí, pero los planes del Señor eran otros. Los planes del Señor eran que su descendencia, o sea, en el versículo 13 dice: él edificará casa a mi nombre. ¿Él a quién se refiere? Al hijo de David, que en este caso más adelante vemos que es Salomón. Salomón fue quien edificó casa al Señor. Sabemos que David era un hombre guerrero, había mucha sangre en las manos de David, pero a Dios le plació bendecir su descendencia y que fuera su hijo quien edificara casa al Señor. Y aquí vemos la victoria que el Señor da, porque de estas bendiciones, cuando llegó el arca a Jerusalén, colman bendiciones. Cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, colman sus bendiciones. Salimos bendecidos. O sea, las bendiciones, gloria a Dios. Las bendiciones no es que tú entras a la casa del Señor y ¡pim! Una bendición para ti. La bendición hay que buscarla. Y él pasó trabajo llevando esa arca de un lado a otro. Y el Señor bendijo su casa, porque allí estaba la presencia del Señor. Y así el Señor bendijo su descendencia. Y el Señor le plació que en vez de ser David quien construyera la casa del Señor, fuera entonces su hijo, Salomón. Entonces, dice que el versículo 15 le dice: pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl. El Señor le estaba dejando saber a David que aún en su descendencia el Señor iba a estar ahí, presente, que él no se iba a apartar de sus hijos, de su descendencia. Y así el Señor nos promete eso a nosotros. Gloria sea. Que el Señor nunca se va a apartar de nuestro lado, nunca se va a apartar de nosotros. Bueno, mientras nosotros obviamente sigamos ahí en el Señor, Él nunca se va a apartar de nosotros. Entonces, en el 16 dice: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gloria a Dios. Y así, el 17 dice: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David.